Hola, hola amigos de País Lobo Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día martes junto a mi querido Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Aquí siempre atento a lo que está ocurriendo, que esto es dinámico, ¿eh? Sí, hoy día estamos grabando tempranito el programa porque Héctor se va a ir a un encuentro del Pacto Fiscal, así que ahí nos vas a contar qué es lo que está pasando porque están ahora también en la moneda, ahí hablando todos del Pacto Fiscal. Pero antes de eso, tú te metiste en una noticia que me tiraste cuando recién partimos. A ver, cuéntame porque me dio mucha risa. Mira, textual. Esto es Fuente del Mercurio, dice, el ex subsecretario Larraín demanda al Ministerio del Trabajo y exige indemnización por 580 millones de pesos por daño moral. ¿Qué te parece el titular? Lo primero que me pareció y lo que nos reímos antes fue porque yo le digo, espérate, Larraín de este gobierno, porque en general Larraín, yo asocio a Larraín con el gobierno pasado. Ya, espérate, pongámonos en contexto. Yo debo decir que como estamos grabando temprano hoy día andaba media perdida ya, pero ponle tú y también están perdidos nuestros auditores, por favor. ¿De qué subsecretario Larraín estamos hablando y por qué está demandando este gobierno? Tres temas ese. Muy bueno tu comentario. Primero, bueno, efectivamente, nuestros gobiernos siempre están vinculados, suena duro, pero a la élite. O sea, no he visto ningún Maturana en ningún cargo político, y tampoco Pizarro, ni segundo apellido, no existe. Se repiten los apellidos, ¿ah? Hay una reiteración de apellidos de origen extranjero, ¿cierto? Y O está los bien, Boric, es los válido. Jackson, Pues es las que sí es cierto. Bachelet, ¿Ah? Bachelet. Claro, tú sabes, entonces al final se da... eh, yo creo que es parte de las reglas del juego, pero también la idea también es que con la educación, y aquí viene un tema, la educación te permite justamente poder ir mejorando tu futuro, digamos, de interacción respecto al manejo de toma de decisiones y creciendo en los cargos que se refiere a eso. Sí, sí, también se puede hacer, y se tiene que hacer, y es parte de la dinámica social que tiene cada país, y yo creo que nuestro país también, yo creo que, y espero que en el futuro justamente haya siempre una nueva clase política, producto de la gente que se vaya incorporando a, a dirigir el país. Y está bien, ya, pero cerrado el tema del apellido Larraín, el Que comentario Larraín que tú es del hiciste. gobierno del presidente Boric, de ese subsecretario Perdón, estamos sí, hablando. del Ok, presidente Boric, exactamente. Este señor fue el que fue desvinculado, o se le pidió renuncia hace un par de meses atrás, y él dice, no acepto esta desvinculación y me tienen que pagar, o sea, o ya estoy desvinculado, me tengo que ir, pero me tienen que indemnizar porque me dañaron moralmente. Y ahí está el tema, porque recuerda que él tuvo un conflicto con la ministra y no tenía otra visión respecto a la reforma, digamos, a la de pensiones. reforma. Exactamente, hay un tema de cómo lo veía él, dada su experiencia previa, y eso fue lo que generó un conflicto duro, y al final inventaron, o sea, no sé si inventaron, pero se dijeron varias cosas en el camino y se fue él. Lamentablemente se fue él, o sea, no sé si es lamentable, se fue. Y hoy día él pasa un par de meses y dice, acá estoy, de vuelta. Exijo me Ya, paguen porque me dañaron moralmente. Y ya, va a pero empezar para, un pleito, para un fíjate poco. la vuelta, un pleito con el Ministerio del Trabajo donde él se desempeñaba. Me Entonces no explico era la reforma de la pensiones, paradoja? espérate, era la reforma de pensiones con el Ministerio del Trabajo, sí. Oye, Sí, pero es que claro. hay un tema. Él está reclamando porque cuando se dijo el despido fue por acoso sexual. Y ¿Se laboral, dijo no, o se dio a entender? sí, no, se dijo que a él se le había sacado por eso, no porque hubiese un conflicto en la forma en la cual ellos estuvieran viendo ellos tuviesen diferencia de opinión o hubiese habido una pérdida de confianza, que aquí se llama, porque, a ver, los subsecretarios, los ministros son cargos de confianza. Entonces tú como presidente de la República, como ministro, puedes efectivamente sacar un subsecretario cuando ves que no va en la línea de lo que tú necesitas Correcto. impulsar. Eso es Sí, súper válido. Y ahí ya. yo creo que no hay espacio para que el subsecretario pueda venir y decir, páguenme porque yo opino distinto a ustedes. No, pues si vas a una línea de gobierno y tú no estás llevando esa línea, está bien que te saquen. Pero aquí el tema es que no se dijo eso en la opinión pública. Se dijo que a él se le había desvinculado porque él estaba siendo eh, acusado por una subalterna de tratos
tendientes a acoso laboral, a acoso sexual. Pero, Y ese es está el bien, problema. Yo creo que él está diciendo, me están mancillando mi, mm, mm, lógico, lo que uno tiene, lo que en la vida reputación uno va más finalmente valora es está su en juego. prestigio. Mira, cualquier persona lo que más valora es su prestigio. Y sobre, como tú, si esa es la razón de la demanda, me imagino que esa debe ser, porque justamente como tú bien indicas, en un cargo de ese nivel político, de ministerio, subsecretaría, es de exclusiva confianza del presidente, ¿cierto? Entonces las razones puede ser técnica o de confianza, pero aducir otros motivos que pueden colocar en riesgo tu prestigio personal o en la mesa que se discuta tu prestigio personal, claro, ahí ya cambia el escenario y probablemente da el derecho a que él diga, un momento, stop, yo no acepto esta condición, necesito que que me, eh, que me paguen por lo que me han causado daño. Y puede ser válido, pero yo nunca lo había Pero escuchado, ¿ah? Yo nunca había ya, escuchado en mis años está bien, de pero tú ves política. un doble estándar aquí también de las personas que son como leales políticamente al gobierno y las que no son en la misma línea política del gobierno, a pesar de estar relativamente en la misma línea. Voy ¿A a cómo te explicar un poquito refieres? más cuál es mi postura. ¿A qué me refiero? Con este subsecretario hubo algo que no estaba completamente identificado que fuese cierto. Aquí no hubo una condena penal, ni Correcto, hubo un cierre de sumario a este correcto. subsecretario que llegó y se le sacó, pero sí había una diferencia de opinión, entonces como que querían sacarlo rapidito. Cuando tenemos al ministro de Educación, que también fue acusado de malos tratos a una nada más y nada menos que diputada de la República, él sigue ahí, pues. Este del Partido Ah, Comunista, el diputado, el ministro Ávila, y eso le costó al gobierno la reforma tributaria. Acuérdate, po. Entonces aquí hubo un costo político que se pagó por este maltrato y porque Pamela Giles claramente tiene ahí, tiene en la mira ahí al gobierno y no se las quiso pasar. O sea, ya a mí me contaban en la interna que Pamela Giles eh, ella es catalogada como opositora al gobierno ya, no cuentan con su voto para nada, ellos consideran que ella va a votar en contra. Pero eso parte muy fuertemente también con este ministro, este maltrato que hubo. Entonces aquí hubo un maltrato que estaba identificado y sin embargo el ministro en su porqué de confianza. Y voy también con el caso del ministro Jackson, que tanto se ha dicho que este gobierno no estaba por esperar que las instituciones funcionen para sacar distintas personas de sus filas. Pero en este caso el subsecretario se fue rápidamente cuando no estaba en ese apoyo al gobierno. Entonces, para algunos funciona de alguna manera y para otros funciona de otra manera el mismo argumento. O sea, en ese caso, en ese sentido de que este gobierno ocupa los argumentos como más les acomoda. Eso es lo que veo, querido Héctor. es una deformación del poder cuando cae en la subjetividad. Así funciona. Perdóname que sea tan... Eso que te cierro es súper duro, porque pierde objetividad. Especialmente cuando tú el poder siente que eh, es propio y que es tu Es, poder. Oye, es yo lo tengo, yo manejo acomodaticios. mi negocio, yo manejo mi pyme, lo que tú queráis, no te metas. Y yo defino cómo lo hago, claro. Entonces empieza la subjetividad. Y aquí, claro, bajo este punto, bueno, tu comparación, tu analogía respecto a los casos posteriores a este subsecretario, son realmente, o sea, lo deja claro. O sea, decir, hoy día, para puse una regla distinta y el costo lo Tiene pagó reglas este subsecretario distintas. Larraín y el anterior no pagó ni un peso. O sea, no pagó, digamos, en términos políticos, el costo político. Y personal, que acá hay un costo personal. Claro, entonces la pregunta es, ¿deberían haber sacado al ministro efectivo, al subsecretario o no? Porque él estaba cumpliendo una pega técnica que estaba avanzando y que de hecho en la oposición estaba muy bien evaluado igual el trabajo que se estaba haciendo y después todo se congeló ese trabajo un tiempo, ¿te acuerdas? El trabajo legislativo que estaba realizando, las conversaciones que se tenían, se congeló. Entonces había un En- trabajo avanzado que se detuvo y se privilegió un componente, otro componente. Entonces, ¿por qué para algunos sí y para otros no? Está Es tóxico interesante. el clima político, ¿ah? Está demasiado Sí, tóxico. y ese era el tema que yo te quería traer. Bueno, una que a mí me llamó la atención, que lo tengo así como guardado, que se me cayó el PPD. No es que lo hubiera tenido tan en alta, pero veía que por lo menos tenía en una línea, veía que había como un componente más técnico, por lo menos una bandera adelante que querían sacar. Y encontré
una pelea muy sucia la que se mandaron adentro del PPD. ¿Por qué? Resulta que Dame, existen dame, elecciones. dame detalle, a ver, para entender un poco este round. A ver, cuéntame detalle. Ya, ¿qué es lo que pasó? Y lo pueden revisar en la tercera también. Es que el día viernes tenían que inscribir las candidaturas a la dirección del partido, del PPD. Y resulta que Natalia Pergentili estaba en una lista y por otro lado se abría la lista de Jaime Quintana. ¿Y por qué esto es interesante? Porque Natalia Pergentili, bueno, recordemos que ha sido bastante crítica del gobierno, ha lanzado unos improperios, no sé si improperios, pero unas calificaciones como de monos peludos, ¿te acuerdas, Héctor? Se refería a este gobierno como hasta cuándo vamos a escuchar a los monos peludos y era Me crítica con la acuerdo. ministra Toá y todo. Uno Fue le súper jugó, dura y fue súper cuestionada, lo tengo claro. Eso fue hace un mes y medio, un poquito antes del sí, escándalo de las fundaciones. fue posterior a las elecciones de consejeros constitucionales, donde Natalia Pergentili se la jugó por ir en una lista aparte, separada del resto de las listas de gobierno, fue junto a la Democracia Cristiana y se trató de juntar ahí. Bueno, perdió con todo porque no sacó nadie en la lista de los consejeros constitucionales, no salió ni uno, ella también iba candidata y le fue mal, todos quedaron fuera. Y por otro lado, ahora la dejaron fuera por secretaría. ¿Y por qué? Porque tenían que inscribir la lista. Ella a las 23:30 del viernes inscribió su ticket donde llevaba a José Toro. Se inscribían 3 presidentes, secretario general y ¿Ya? secretario general y vicepresidente. Resulta que ella lleva en la lista a José Toro. Y él le notificó que no formaría parte de su lista para disputarse las elecciones internas del partido, sino que se integraría a la nómina del senador Quintana. Por lo tanto, uno de los jugadores de su lista se bajó y se fue para la de al lado. Entonces, completa, solamente hubo una lista y actualmente Jaime Quintana pasa a ser el presidente porque no hubo elecciones, porque la otra lista se cayó. Dice así, mira, querida Nati, te llamé y me manda buzón. Perdón, Esperaba perdón. Ese es el tenor, ¿ah? Está ya este mensaje ya. ¿Cómo sabe Es tanta que, información la aquí tercera? es que la tercera es impresionante. Es impresionante, mira. Dice, esperaba comunicarte esto personalmente, o sea, ni siquiera logró hablar con ella. Pero creo que en la situación actual del partido se hace imperiosa una lista de acuerdo y que tú estés en él como primera vicepresidenta. Hay compromiso de todos para eso. Me inscribiré con Jaime Quintana y espero que tú también te puedas sumar. ¿Qué tal? Como dice. ¿Qué te parece, Héctor? Parece No, que sí, estás lo que pasa es ahí. que estoy pensando y me asombra el grado, o sea, porque una cosa es la dinámica de los partidos y lo que ocurre, ¿cierto? Que ya es complejo y además que más encima se da que yo transparento mis diálogos contigo o transparento los mensajes contigo, los transparento, o sea, fíjate la segunda derivada, o sea, se acabó esa famosa concomitancia partidaria, o sea, oye, acá está mi porta abierta, toma, a la prensa, porque eso es para dañar. Levantaste bandera y entonces eso es lo que a mí me asombra. No, bueno, y lo que No hay señala aquí pudor, perdón, ya se acabó el pudor político. sí, yo lo encuentro feo. Bueno, Hace rato ya. porque esperar hasta última hora, no sé qué le habrán ofrecido a Toro en su minuto, pero bueno, la tercera le pone ahí más sal y dice, el mensaje fue la culminación de una serie de presiones que recibió el partido, tanto por la vieja guardia, encabezada por el ex senador Guido Girardi, como parte del gobierno del presidente Boric, con el objetivo de bajar la candidatura de Pietentili. Y aquí estuvo el costo que tuvo ella a- en el mediano plazo Ya. de perder la presidencia del PPD porque ella tomó una serie de riesgos y perdió per Gentili, pues se fue para la casa. Pero fue feo, yo encuentro que es feo, ¿no encontrás tú? Te dije al principio, yo creo que está tóxica la política, en general está tóxica. Mm. Oye, a todos estamos en elecciones de RN, también estamos en elecciones de RN También, ahora. po. Y ahí hay 3 y no lograron llegar a lista de consenso. Yo les comento a nuestros auditores que entrevisté a María José Gatica, senadora de Los Ríos, y ella va encabezando la lista con Francisco Orrego y también en la lista Carlos Larraín, que es la lista más
Ahí el padrino es Carlos conservadora del Larraín. área del... Ah, Carlos Larraín, ¿cómo? Oye, el padrino es Carlos Larraín, famoso padrino del partido. Y, perdona, oye, a Larraín consigue, como tú dijiste, coincide con el apellido del presidente Boric, ex subsecretario, ¿viste? Todo emparentado. Sí, es verdad, la raíz este es la raíz de RN, Carlos Larraín, no, no la raíz del Pero, ex ¿y qué Orrego subsecretario es? ¿El Orrego que el intendente de esta de familiar de C. Santiago? ¿O de C, de dónde este de RN? ¿Tuvo un enredo No, de este apellido? también es de RN y es bastante conocido porque él estaba en el programa Sin Filtro y lideró la Sí. causa Con mi plata no, entonces Larraín se hizo su nombre junto con eso y él es bien polémico también, en sus dichos. Entonces ahí también se pasó una cosa bien rara, que no me quiso decir la senadora cuando la entrevisté, porque también en la tercera y en los diarios, no me acuerdo si fue la tercera en el Mercurio, que salía en una plana, toda foto, todo color, ahí Pancho Rego diciendo que él iba a liderar la lista de Reina y resulta que no, pues terminó de secretario general, por lo menos era lista que es la lista bastante fuerte, creo yo, dentro de Renovación Nacional. No conozco tanto la interna de Renovación Nacional, pero sí es de una ala más conservadora en esa fila. Sus dichos fueron bien duros en la entrevista que tuvimos, de hecho. Pero ¿qué tiempos son? ¿Qué se requiere, qué requiere el país hoy día? ¿Un partido RN o partido PPD o qué partido? ¿Que negocien, que dialoguen? ¿Qué queremos? ¿Un partido que sea dogmático? ¿Qué buscamos? Bueno, ¿Qué necesita el clima político? En que estamos hoy día en una encrucijada política, estamos llegando, ¿cierto?, a diciembre, noviembre, diciembre, quedan 4 o 5 meses, para poder definir el futuro de nuestra constitución política. ¿Y qué se requiere? ¿Qué elementos no, crees tú que se requieren? Yo creo que hoy día se requiere diálogo. bueno, pero yo creo que cada partido es interesante que haga esa reflexión. Y en el caso del PPD, tomaron la postura directa de ir a ser oficialistas. En el caso de Renovación Nacional, vamos a ver qué es lo que pasa, porque existen 3 listas actualmente, las elecciones las tienen el 19 de agosto. Una está el senador Galilea, que sería la lista de continuidad, dentro de eso está aquí en la región el senador Kuchel, está dentro de la lista de Galilea. Dentro de la otra lista está Paulina Núñez junto con el diputado Desbordes. No, ya no es diputado, pues, con el expresidente de Renovación Nacional Desbordes. Entonces, ahí hay 3 líneas bien interesantes porque Desbordes es como el área, no sé, como más social de RN, podríamos decirlo. El Galilea es como de la línea más dialogante y Gatica de la línea más conservadora. Pero lo interesante es que Gatica, junto con Paulina Núñez, se decía que estaban bastante cercas anteriormente. Y a último minuto, así como le pasó a Natalia Pergentini, Gatica la llaman para sumarse a la lista de Carlos Larraín y de hecho ella en la entrevista fue bastante dura con la actual dirigencia de RN y no quiso referirse nada a Paulina Núñez, por lo tanto yo asumo que están tratando de eventualmente quedar bastante parados con ellos y poder trabajar con esa línea igual, no así con los más dialogantes y enfurecer el tono. Así que vamos a ver, querido Héctor Maturana, el 19 de agosto, qué tono va a ser el que va a tener la conversación desde RN. Bueno, veamos cómo evoluciona y yo quiero hacer un punto. Yo conozco a Rodrigo Galilea, el senador, cuando éramos muy jóvenes, por cosa de la vida, y yo sé que trabajaba, él de muy joven trabajó mucho con la gente que tenía necesidad económica, con gente más precaria económicamente. Él trabajó de verdad cuando era joven, este señor, que hoy día es senador, y quizás la llegada de la senadora de Los Ríos es justamente para robar los votos del sur. Recuerda que Galilea es senador de Talca, por tanto, o de Maule, por tanto están buscando justamente robar los votos del sur con la llegada de la senadora de la región de Los Ríos. Puede ser una estrategia, no lo sé. Pero sí creo que lo que yo igual que tú percibo que Rodrigo Galilea, el senador, es bastante más dialogante. Tiene una visión mucho más abierta a hacer puentes, que quizás es lo que requiere en general el país para poder avanzar en esta etapa que se complejiza ahora. Claro, y la senadora Núñez es de Antofagasta. Acá lo interesante es que todos los senadores son de regiones, esta vez los que estarían encabezando la lista de Renovación Nacional. Vamos a ver qué pasa, porque yo creo que va a ser bien interesante el tono de las conversaciones. Si se endurecen, si se mantienen dialogantes. Chile Vamos había tenido un vuelco más hacia ser dialogantes, pero si vemos la última CEP, el tono de la ciudadanía había bajado. Había solamente un 59% de los encuestados
estimaba que se tenía que mantener un ambiente de diálogo. Una cosa influencia a la otra. De repente las elecciones y las encuestas van haciendo que se pongan más hacia una u otra postura, pero lo que es cierto es que en este minuto vamos a ver con qué tono se va a parar y va a tener y qué respaldo tiene de parte de las bases del partido finalmente. ¿Cuánta gente va a participar dentro de estas elecciones de RN? Porque la del PPD quedó claro ya que va a como era una sola lista, esa queda y ya sería presidente en el caso PPD, pero en el caso de Renovación Nacional, que es bastante interesante porque es la lista más grande, es el partido más grande en este minuto de Chile Vamos. Vamos a ver qué es lo que pasa, pues, qué tono se tiene y con eso qué pactos se hacen también para las próximas elecciones. Si es que se incluye a republicanos o no, yo creo que me animaría a decir que si sale la senadora Gatica es más probable que se haga algo más amplio hacia la derecha más que hacia demócratas y amarillos. Yo creo que eso es lo que podría pasar, justamente. Comparto tu diagnóstico, está bien. ¿Cuánto nos queda para poder avanzar un par de ideas más? Nos quedan unos 3 minutos y medio, querido Héctor, así que alcanzamos a conversar otro tema. Habíamos dicho de la reforma tributaria, no sé si tú tienes algo más, pacto fiscal O también sea, es conocido perdón, por. fíjate, bueno, el tema dado el ambiente tóxico, dado estas tensiones políticas que existen, ¿cierto?, a nivel de gobierno, escasos fundaciones, el piso que tiene este famoso, es un nombre, el nuevo nombre de reforma tributaria que se llama pacto fiscal, luego bastante diluido el piso, muy difícil que pueda avanzar el gobierno en lo que quiere, y también en las pensiones, son dos ámbitos donde el gobierno está bastante golpeado, porque no tiene el piso político, y eso coincide justamente con lo que nadie esperaba. Todos hablaban de que el 30 de presidente Boric era duro, no se movía, ya bajó a 28, entonces se está empezando a gritar poco, pero yo creo que es una señal. En la medida que maneje más mal, y ha sido más mal, el caso fundaciones, va a tener menos piso para poder enfrentar ambas trabajos de reformas, porque Mm. eso es lo que el equipo político tiene que enfrentar, o sea, tener el respaldo y a la otra parte abierta a dialogar. Y si no lo tiene, y tampoco sus pares, yo he visto que muchos senadores del Partido Socialista, digo mucho porque ya son dos que he visto, Fidel Espinosa y el senador bueno, ¿Contreras que también ayer? dijo, ¿O ¿cuánto? diputado Contreras? No, sí, ¿Contreras? un senador. El senador que dijo textual, me da vergüenza ser parte del gobierno, o me avergüenza el Contreras. gobierno. ¿Él fue? Contreras. Sí. Sí, defender algunos Entonces, puntos del gobierno. Ujú. exacto. Entonces, al final te das cuenta que hasta en tus aliados políticos naturales, o que parten de este gobierno, estás perdiendo el peso para poder avanzar en esta reforma que está en discusión. Oye, y fíjate tú, quizás cómo extrañan, y voy en el tema de las pensiones un poco, cuando se habla de 3 y 3, ya con suerte estamos dando a 4 y 2, o sea, 2 al Estado, o sea, 2 al Fondo Común y 4 a las cuentas privadas. En el tema del pacto fiscal, Mewes lo dijo, no, Mewes, ¿cierto? El Ricardo presidente de la Mewes, CPC, presidente de la CPC. Ujú. exactamente, dijo, aquí no se ve, aquí preocúpese del crecimiento más que de ver el pacto fiscal. Si se crece y hay piso para crecer, podemos justamente conversar respecto a mejoras tributarias, a espacios tributarios. Entonces, claro, esos son temas que tienen que resolver de buena forma. ¿Y a qué me vas a decir? ¿Qué me quieres decir? Masec, economía en Chile durante junio cae menos de lo esperado, pero anota su quinto mes consecutivo a la baja. El índice mensual de actividad económica volvió a mostrar señales de desaceleración de la economía y cayó por quinto mes consecutivo, según informó el Banco Central. El ente emisor reportó que durante junio y de forma preliminar, el IMASEC anotó una contracción de 1% en comparación con igual mes del año anterior. ¿Qué tal? Otro dato que te va a pegar en la discusión de la reforma, de ambas reformas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, ni más va a caer. Entonces, te da el camino que se está recorriendo no es el adecuado para poder levantar el país. Lamentablemente, eso es lo que uno cuando se sienta a conversar, oye, ¿cómo lo hago? ¿Qué reparto? Si hay menos que repartir. Si ese es el Oye, punto complejo que sí. genera el conflicto de la discusión. ¿Qué? Dice, así la medición desestacionalizada a un año lleva 10 meses consecutivos a la baja, según datos del Banco Central. Bueno, Duro. de Es estos duro. datos
lo estamos viendo recién, así que los vamos a seguir analizando y se nos acabó el tiempo, Héctor Maturana, así que muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy. A todos los que se sumaron, les recuerdo que mañana nos vemos en otro Política Podcast. Chao, Un Héctor. abrazo. Gracias. Chao.